una vez me puse a pensar, o sea, pues me dije, bueno, o sea, si por algo Dios no existiera, o sea, qué perro el que se aventó, o sea, el que se aventara toda la historia y toda la Biblia y que todos, o sea, lograron mover generaciones miles de años después de una forma muy, pues que dices, ah, caray, o sea, pues, todo lo que se hizo, pero, o sea, dices, pues, ¿cómo es que se hizo tan grande si no hay algo, si no hay un Dios que lo respalde y siga empujando a su iglesia, ¿verdad? Sí, o sea, como algo inexistente, ¿verdad? Exactamente, como algo inexistente va a ser tan trascendente, sobre todo en la historia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mencionas tú al Dios cristiano, pero pues obviamente si hablamos de Dios como tal, pues lo podemos abordar incluso sin ninguna religión, ¿verdad? O sea, la existencia de Dios como tal, pues sin meternos en cristianismo, judaísmo, o el islam o cualquier otra religión, este, podemos llegar a eso, ¿no? A esa idea de un creador. Y eso es tema bien interesante porque pues yo creo que muchos ateos siempre van a decir que Dios no existe, pero pues hay argumentos que justifican su existencia. No digo que haya argumentos que demuestren su existencia, porque es complicado decir que hay algo que demuestre la existencia de Dios. Porque si fuera tan fácil, pues yo creo que no habría dudas, ¿no?, de su existencia o de su inexistencia. Entonces ahí yo creo en Dios porque a partir de argumentos que yo he estudiado, que yo he escuchado, que yo he aprendido, a partir de la experiencia misma, o sea, de la fe, de todo esto que yo he experimentado también, pues me lleva a creer en Dios. Y te digo, hay muchos ateos que niegan la existencia de Dios, pues sin ningún fundamento muchas veces. Y te digo, pues no tengo nada en contra de ellos porque simplemente muchas veces yo sé que todo depende de nuestras circunstancias, ¿verdad? O sea, si una persona nació siempre carente de amor o carente de Dios o simplemente pensó de forma distinta o su misma familia o amigos con los cuales creció nunca lo llevaron a eso o él mismo no se llevó a eso, pues no podemos obligarlo a que él cree en Dios tampoco. O sea, no vas a juzgar a un ateo por el hecho de que sea ateo. Lo que yo sí juzgaría sería el hecho de ser ateo nada más porque sí. O sea, no, yo no quiero creer en Dios y pues decido no creer y ya está. Eso sí lo juzgaría. Pero igual juzgaría el hecho de un teísta, o sea, una persona que cree en Dios, que tampoco tenga argumentos. Yo lo juzgaría igual. O sea, una persona que dice que cree en Dios porque su abuelita le dijo o porque su mamá le dijo, yo lo juzgo igual o hasta peor. O sea, sí, sí, o sea, si somos borreguitos así nada más, pues no. Entonces yo digo que los dos pues estarían mal, ¿no? Y si un ateo pues tiene sus argumentos y ha estudiado y se ha preparado y ha dicho, no, pues por esto y esto y esto, pues ok, se vale. Y si un teísta también tiene sus argumentos y ha dicho, no, pues por esto y esto creo en Dios, pues se vale, ¿no? También. Pero la pregunta puede jalar para dos, para ambos lados. No puedes o sea, no puedes aprobar 100% ni tampoco puedes negar. Sí. Porque es lo que he visto que mucha gente que se ahueva a negarla y termina siéndose creyente por lo mismo. Porque no puedes negar que Dios no existió o Dios está muerto. No lo puedes afirmar. Sí, pues yo por ejemplo sí te puedo decir que he conocido mucho más gente que era atea a gente, y se hizo creyente o teísta, al revés. Gente que era ateísta y se haya hecho atea. Entonces, es cierto que no se puede ninguna de las dos como que comprobar. Muchas veces la carga de la prueba o la carga de la prueba es como que el que tenga la carga de comprobar algo o de probar algo. La carga de la prueba se le da muchas veces al teísta que tiene que comprobar la existencia de Dios. Y el ateo no tiene por qué comprobar la no existencia de Dios. Pero realmente, por todo esto que te decía ahorita, de la trascendencia que ha tenido el concepto de Dios en la historia de la humanidad, yo creo que el ateo sí tiene también la carga de la prueba. O sea, cualquiera de los dos debería poder probar o intentar justificar su ideología, no su postura. Entonces sí se puede, y sí hay argumentos que te pueden hablar de por qué Dios no puede existir, pero también hay argumentos, te digo, que te pueden decir por qué Dios sí puede existir y que no es una idea tan loca. Pues es que a veces puede caer en el de que, ah, pues para mí es más fácil negarlo que intentar convencerme, o sea, o buscar el, ah, ¿sabes qué? Pues sí, por esto sí existe, o sea, es más de, ah, no, no existe y olvidarte y seguir con tu vida, ¿verdad? De la ignorancia es más sencillo. Sí, de hecho, yo creo que tanto la mayoría de los teístas como la mayoría de los ateos creen y no creen nomás por creer y por no creer. O sea, no se dan la tarea de realmente investigar el por qué o el si es esto o es aquello. Y yo creo que también tiene mucho que ver con la comodidad, como decías tú. O sea, el hecho de, pues, ¿para qué me voy a poner a pensar en Dios? Es un tema aburrido, ¿a quién le importa Dios? Y nos van como que metiendo esa idea muchas veces desde niños,
de que ir a la iglesia es aburrido, de que escuchar de Dios es aburrido, tú vas creciendo, eres adolescente, Dios, qué aburrido, qué hueva ir a misa, qué hueva leer la Biblia, qué hueva, porque lo vemos como que de alguien viejito, ¿no? De alguien así como que aburrido, de alguien que se cree un santo, es como que luego nos hacemos nuestros prejuicios acerca de los teístas. Y yo creo que, te digo, yo como siempre fui muy curioso de niño, siempre fui muy curioso y me preguntaba todo. Yo desde niño, la primera pregunta que me hice, bueno, que yo me acuerde, porque a lo mejor me hice otras, pero la primera pregunta que me acuerde o que realmente trascendió en mí fue cuando en la escuela me enseñaban la teoría de la evolución y luego llegaba al catecismo y me hablaban de la creación. Entonces yo decía, caray, pues ¿qué pasó aquí? O sea, ¿a quién le hago caso, no? No hice yo Sí. hice esto. Sí, exacto. O sea, entonces desde chiquito yo dije, pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y como que son cosas que tú las vas dejando porque no hay nadie que te las resuelva. Porque hay que aceptar que no hay mucha gente que te pueda resolver dudas. Menos de temas como esos, ¿no? Que son tan... Sí, pues tan complejos. Sí. Sí, pues de un lado de la moneda tienes esto y luego del otro. Y dices, pues ni modo que alguien te diga completamente esto, completamente el otro, porque... Sí, exactamente. O sea, se complica mucho porque, te digo, como no hay gente que se interese por el tema, o muy poca, no es como que tu papá te puede explicar, o tu mamá te puede explicar. O sea, a menos, hay excepciones, claro, ¿verdad? Digo, yo espero poder explicar siempre temas o preguntas que tengan mis hijos en un futuro, que yo pueda decirles cualquier duda que tengan, ¿va? Y si no sé, pues, le decías que pues no sé, pero déjame ver si mañana te digo, te puedo explicar. Pero sí, yo siempre me preguntaba cosas, y esa duda que tuve, como nunca trascendió más de ahí, y no fue como que alguien me pudiera decir, porque realmente no había gente que me lo pudiera explicar así bien como yo quería, o no me dejaban satisfecho, pues ya fue hasta más grande que yo mismo como que empecé a moverle, ¿no? Y decir, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿O cómo puedo saber cuál es la verdad? Y yo me considero una persona, pues, realmente creyente de la ciencia, ¿no? Yo no digo que la ciencia esté mal o que no, pues es que la teoría de la evolución es falsa o el Big Bang no existió o no existe o cómo, no, claro que no, o sea, yo estoy totalmente consciente de que son ideas reales, ¿no? Son ideas totalmente justificables. Digo, obviamente, por ejemplo, la teoría de la evolución tiene todavía sus cosas ahí que pueden refutarse, pero yo decido creer que la evolución es algo real y decido creer que el Big Bang es algo real y decido creer al mismo tiempo también que la creación es algo real, solamente que después entendí cómo compaginar ambos temas, ¿no? Digo, y fue algo complejo porque pues tuve que entender conceptos o ideas de los dos lados que me pudieran llevar a como que a esa verdad que ahora yo creo, ¿no? Que tengo en mí, sí, que conozco, pues.